bienvenidos a Revolu Noticias, donde les tenemos la información y las noticias del momento. Soy Indira Lujano. Y soy Olivia García. Muy contenta de estar aquí una vez más en Revolu Noticias. El día de hoy tenemos noticias muy impactantes para la nación, así que no se lo pueden perder. Con la noticia de que un grupo de revolucionarios han sido encabezados por el general Emiliano Zapata, iniciaron una dura travesía desde los cálidos valles de Morelos para dirigirse a las frías montañas de Ayuyuxtla en el estado de Puebla. La intención es alejarse del asedio militar al que son sometidos para serenamente plasmar en un documento los ideales de la revolución campesina que se ha iniciado en el pueblo de Aneneculco, municipio de Villa de Ayala. La cuestión es de la mayor importancia, porque ante el triunfo del movimiento maderista, su demanda sobre la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas azucareras puede desvirtuarse. De esta manera se ha iniciado la discusión y redacción del Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos o Plan de Ayala, bajo la dirección del mismo Zapata y de su compadre, el profesor rural Otilio Montaño. El eje de su argumentación es evidentemente la urgente resolución del problema agrario que ha olvidado cumplir Francisco Madero, aún y que está cumpliendo con el Plan de San Luis. Es por ello que en los artículos 6 y 7 del Plan Libertador se estableció que los pueblos entrarán en posesión de los terrenos, montes y aguas que hubieran sido usurpados por los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal. Aunque aquellos propietarios se consideraran con derechos legítimos sobre sus propiedades, podrán acudir a los tribunales especiales que se establecerán una vez que triunfara la revolución. Asimismo, se habla de expropiar tierras previa indemnización para que se mejorare en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar a los mexicanos. A juicio de los zapatistas, poniendo en marcha estas medidas de la revolución, corregirá el rumbo que se ha extraviado con el gobierno de Madero. El Plan de Ayala ha sido firmado el pasado 28 de noviembre de 1911 y desde ese momento se ha convertido en la bandera que enarbolan los zapatistas hoy en día. Así es como podemos ver en las siguientes imágenes. Podemos observar todos los movimientos de este Plan de Ayala. Bueno, en otras noticias, espectáculos Revolu Noticias con Samantha Lezama Hernández y Emanuel Medrano. Gracias, buenos días. El pasado domingo, déjenme decirles que fueron realizadas las elecciones secundarias. El 19 de julio, el partido antirreeleccionista lanzó a Francisco Madero y el partido reeleccionista lanzó a Porfirio Díaz. Bueno, y con el fin de ser candidatos a la vicepresidencia. Oigan, donde Porfirio Díaz obtuvo el triunfo con 8.625 votos. Y déjenme decirles que Francisco Madero se llevó un gran susto, porque obtuvo una mínima cantidad de 196 votos. Imagínate, Manuel, que el 98% de la población votó por Porfirio Díaz. Lo sé, y entonces el 1.4% de votos fue de Francisco Ignacio Madero. Y bueno, déjame contarte, Sam, que Madero llegó a la Ciudad de México el día 7 de junio de 1911. Pocos días después de su llegada, los trabajos electorales iniciaron. Como el día 9 del mismo mes, llegó el general Reyes de Europa, el señor Madero, al fin de limar las perezas y de evitar nuevas dificultades, celebró con aquel en presidencia del presidente Barra una entrevista que tuvo lugar en el castillo de Chapultepec el día 10 de junio y en el cual el general Reyes se comprometió a apoyar la candidatura del señor Madero. Se hizo pública la entrevista, Sam, y se afirmó que el señor Madero cambió del apoyo que le ofreció el general Reyes, lo nombraría secretario de Guerra y Marina. Este fue después del error de los tratados de Ciudad Juárez, el segundo que cometió el jefe de la revolución, que por su excesiva buena fe y espíritu de conciliación pactó con su enemigo, que después sería el más veheme en oponerse al éxito de su gobierno. Wow, pues, qué impresionante. Imagínate, Manuel, después de haberle dicho al general Reyes que lo nombraría como secretario de la Guerra y Marina, luego de perder las elecciones ante Porfirio Díaz. Sí, debió quedar en vergüenza ante el general Reyes. Bueno, eso ha sido todo de los espectáculos.
Bueno, muchas gracias Emanuel y Samantha, y vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos. ¿Qué comen los pajaritos? ¡Masita! ¡Mátame a besos, bombón asesino! ¡Guaruras! ¡Guaruras! ¡Se dice guardias, Lindel! ¡Guardias! ¡Ordenen, terror! ¡Llévenselo! Para ese emperador que llevas dentro, emperador, rellenas de poder. Está buenísima. Sí, está buenísima. Y bueno, estamos de regreso a Revolu Noticias, con el pacto de la embajada, con el presidente y vicepresidente Madero y Pino Suárez, respectivamente presos. A la 1 de la madrugada del día de hoy, en la embajada norteamericana, Henry Lane Wilson firma con los sublevados y el traidor Victoriano Huerta, el pacto de la embajada, que señala que Huerta, con permiso del Congreso mexicano, ocupará la presidencia provisionalmente y que el gabinete será nombrado por Félix Díaz. Pero él no figurará, pues recibirá el apoyo de Huerta para postularse y ganar las nuevas elecciones presidenciales que se convocarán próximamente. La decena trágica ha iniciado el 9 de febrero de 1913. Ha sido un periodo de 10 días en el cual que un grupo de inconformes se ha levantado en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. Por un lado, los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, Distrito Federal, se rebelaron contra el gobierno de Francisco I. Madero, y por otro, los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes, liberados por Manuel Mondragón, se dirigieron junto a ellos al Palacio Nacional con la intención de tomarlo. Ya en el Palacio Nacional se enfrentaron con las fuerzas leales que custodiaban el recinto. Enfrentamiento donde muere el general Bernardo Reyes y cae herido el general Lauro Villar, comandante militar de la plaza. Así pues, los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón toman la ciudadela secundados por Gregorio Ruiz y Fidencio Hernández, sublevación que fue auspiciada por Victoriano Huerta y por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Los cadetes del Colegio Militar, fieles a las instituciones federales, escoltaron a Madero y Pino Suárez desde Chapultepec hasta el Palacio Nacional. El general Victoriano Huerta sustituyó en la comandancia militar de la plaza al general Lauro Villar, quien cayera herido. Pues este episodio de la historia de nuestro país culminó con la aprehensión y asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, razón que llevó a Victoriano Huerta a ocupar la presidencia de México. Desafortunadamente, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez han muerto. Así es, la noche del 22 de febrero de 1913 fueron trasladados al Palacio de Lecumberri. Se les informó que debían entrar por la puerta trasera. Madero le dijo al mayor Francisco Cárdenas que atrás no había puerta. Los automóviles se detuvieron. Cárdenas obligó a bajar a Madero. En cuanto bajó, le disparó en la cabeza y este murió al instante. Pino Suárez también fue obligado a bajar del auto. Al ver el fin de Madero, trató de huir. Tras esto, los soldados que lo acompañaban le dispararon. Qué impactante, la verdad, Indira. Ahora iremos con Elizabeth para que nos informe sobre el clima. Gracias, Olivia. El día de hoy tenemos un clima soleado, agradable en el Distrito Federal, con una temperatura de 30 grados. Al norte del país se encuentra nublado, aproximaciones de lluvias y tormentas, por Chihuahua, Durango y Coahuila. Al sur de nuestro país hace mucho calor, está sumamente húmedo, así que tomen sus precauciones. Y esto ha sido todo por hoy del clima, y regresamos contigo, Olivia. Muchas gracias, Elizabeth. La firma del Plan de Guadalupe es el tratado firmado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para unificar las fuerzas rebeldes en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, después de los pasados asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. El documento ha sido proclamado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo del mismo año y editado en Eagle Pass, Texas, 5 días después. De acuerdo a la Secretaría de Defensa Nacional, el Plan de Guadalupe simboliza los principios políticos más elevados de la Revolución Mexicana, que posteriormente se ampliaron a tal grado que se plasmaron en la Constitución de 1917, pues en él se exponen las virtudes del pueblo mexicano, su deseo de libertad, justicia e igualdad. Enseguida iremos con Alicia, que nos dará 7 puntos muy importantes y relevantes sobre este Plan de Guadalupe. Muchas gracias, Olivia. Este es un plan muy importante en la historia de la revolución de nuestro país,
Punto número 1. Se desconoce al general Victoriano Huerta como el presidente de la República Mexicana. Segundo punto. Se desconoce también a los poderes legislativos y judicial de la Federación. Tercer punto. Se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales que forman la actual administración 30 días después de la publicación de este plan. Cuarto punto. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Quinto punto. Al ocupar el ejército constitucionalista, la Ciudad de México se encargará interinamente del poder ejecutivo. El ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o que hubiese sustituido en el mando. Sexto punto. El presidente interino de la República convocará elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiese sido electo. Séptimo y último punto. El ciudadano que funja como primer jefe del ejército constitucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieran reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará elecciones locales. Este plan fue firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913. Esto ha sido todo por hoy y regresamos a los estudios contigo, Lidia. Gracias, Alicia. Durante la Revolución Mexicana, el pasado 13 de agosto de 1914, se firmaron los Tratados de Teoloyucan, documento que representa la victoria de las clases medias y populares sobre las élites porfiristas del viejo régimen y la disolución del Ejército Federal. Una vez que los revolucionarios maderistas triunfó y que Francisco I. Madero llegó al poder ejecutivo de la nación, su gobierno se consolida como la transición democrática, después de más de 30 años de dictadura porfirista, pero esta nueva corriente ha generado singular descontento entre las élites que ostentaban el poder durante el porfiriato. Por lo tanto, dicha facción realizó este febrero de 1913 un cuartelazo encabezado por Victoriano Huerta, quien usurpó el poder y por este motivo asesinó a Madero. Asimismo, reinstauró el antiguo régimen. El descontento popular tomaría renovados y vigorosos bríos en una oleada de movimientos revolucionarios que buscaban el retorno del orden constitucional. Este grupo fue dirigido por Venustiano Carranza, quien mediante el Plan de Guadalupe fue designado como primer jefe del ejército constitucionalista, fuerza armada que obtuvo importantes victorias militares y que pugnaba por el respeto a la legalidad y a la democracia. Vamos a una pequeñísima pausa y regresando iremos con un enlace en vivo con nuestra reportera que se encuentra con Venustiano Carranza. Ayuda a eliminar lo que tu cuerpo no necesita tomando 2 litros de Bonafont al día. Bonafont, el agua ligera. Y estamos de vuelta a Revolu Noticias. Ahora nos enlazaremos en vivo con Ana en estos momentos. Ana, ¿nos escuchas? Sí, fuerte y claro, Irina. Bueno, nos encontramos con un personaje muy destacado, con el señor don Venustiano Carranza. Buenas tardes, es un placer acompañarnos en este programa tan agradable. Nuestros televidentes curiosos nos han estado pidiendo mucho entrevistarlo, ya que la gran mayoría de nuestros seguidores son de Coahuila. Está bien. ¿Qué tal si comenzamos con las preguntas? De acuerdo, la primera pregunta es de nuestra seguidora María González. Nos pregunta, ¿cómo fue su infancia y adolescencia? Estudié en la Sociedad Fuentes Saltillo, educación básica, me fui a vivir a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional Preparatoria a la edad de 15 años. Y la siguiente pregunta es de nuestro amigo Emiliano Villalobos. Y nos pregunta, ¿es cierto que tuvo algunos conflictos con José María Garza? Ay, José María. Todo empezó porque duré muy poco en la presidencia, debido a que tenía problemas con José María. Y entonces me relevé políticamente contra él. Y la siguiente pregunta es de Daniela Elizabeth. ¿Es cierto que hizo un movimiento constitucionalista? Lancé el Plan de Guadalupe el 26 de marzo en Ramos Arizpe, Coahuila, donde yo desconocí a Victoriano Huerta. Y para terminar esta última pregunta tenemos a Julieta Rivera, que nos pregunta, ¿quién lo nombró primer jefe del ejército? Me nombraron los sublevados.
Bueno, muchas gracias, señor Venustiano Carranza. Y regresamos a los estudios con Indira. Muchas gracias, Ana, por esta entrevista exclusiva en vivo con don Venustiano Carranza. Bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Así es, síganos en Facebook, Twitter o en nuestra página www.revulnoticias.com. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.